Vamos a entrar en un punto súper importante de esta conversación y les voy a confesar, es la razón por la cual le he pedido a María Angélica que nos acompañe, y es el papel que juegan los probióticos en el cuidado de la microbiota y por qué es importante que estos lleguen vivos al intestino. Pensemos en que hay un universo que se llama alimentos funcionales. Y dentro de este universo tenemos a los tres actores principales, que son los más importantes o que han tenido más evidencia científica, son los probióticos, que son microorganismos vivos que al consumirse en una cantidad adecuada pueden dar un beneficio a la salud. Hola amigos, amigas, bienvenidos a Equilibra, el podcast donde exploramos hábitos, ideas y herramientas para cultivar una vida más saludable, plena y en equilibrio. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque está dentro de ti, muchas veces ignoramos. Se trata de tu intestino. ¿Sabías que dentro de tu sistema digestivo habitan millones de microorganismos que influyen en tu digestión, en tu sistema inmune y hasta en tu estado de ánimo? Sí, hablamos de tu microbiota intestinal. Y para ayudarnos a entender este universo invisible y sobre todo cómo cuidarlo de forma sencilla y práctica, hoy tenemos una invitada de lujo. Nos acompaña María Angélica Díaz Aranda. Ella es licenciada en dietética y nutrición, con más de 20 años de experiencia en el ámbito clínico y en la comunicación científica. Ha trabajado en instituciones como el Instituto Nacional de Nutrición y actualmente es gerente de difusión científica en Yakult, México, donde coordina a más de 40 nutriólogos en el país y promueve la salud digestiva a nivel nacional. María Angélica es una convencida de que el bienestar no solo está en los números o en las dietas, sino también en la inteligencia emocional y los hábitos conscientes. Así que en este episodio, y está muy atento, muy atenta, vamos a hablar de la microbioma, de bebidas probióticas, de hábitos simples para cuidar tu salud digestiva y vamos a desmitificar algunas creencias que hay por ahí sobre el segundo cerebro. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, abre tu mente y prepárate para descubrir por qué cuidar tu intestino es una de las decisiones más inteligentes para tu bienestar. María Angélica, bienvenida a Equilibra. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Adolfo, ¿cómo estás? Muy contenta de esta invitación, de estar contigo, con todas las personas que te siguen. Y pues el tema de la educación en salud es muy importante. Excelente, coincido completamente contigo y sobre eso quiero preguntarte cómo nace tu pasión, tu deseo por conocer y por saber más y por ayudar acerca de la salud digestiva. Bueno, pues mira, efectivamente, como bien mencionaba, yo estudié nutrición por ahí de los 90-95, ¿verdad? Estudié en la Escuela de Dietética y Nutrición, soy egresada de esa escuela que es de las más antiguas, si no es que la más antigua en México. Y me gustó mucho esta escuela porque es nutrición clínica lo que se veía y lo que se ve actualmente en esta escuela. Surge la pasión por la nutrición. Yo quería ser médico, pero pues siempre me estuve más dirigida hacia el área de la nutrición. Todo lo que tiene que ver con nutrición, pues lo absorbo totalmente. Me gusta siempre estar muy empapada de todo lo que surge en cuestiones de nutrición. Y entonces surge esta carrera en esta escuela hace algún tiempo, que te comentaba. De hecho, está por cumplir 50 años, valga la promoción, y van a ser un evento importante porque son los 50 años de la licenciatura. Estudio nutrición, empiezo a ver que es importante estar en un lugar muy clínico. Y entonces voy al Instituto Nacional de la Nutrición, donde estoy casi 3 años. Estuve exactamente en el departamento de gastroenterología. Teníamos varios proyectos y me incrusto en un proyecto sobre el efecto del chile sobre el reflujo gastroesofágico y pH intragástrico. Entonces, medíamos a los pacientes, pues esta parte con el consumo de alimentos y el chile, que es muy común en México. Empezamos a ver 3 tipos de chile y bueno, sería muy largo de contar,
El tema es de que ahí me enamoro de la gastroenterología. Creo que la gastroenterología es uno de los campos más fértiles para los nutriólogos, porque pues todo el tiempo estamos viendo a los pacientes qué es lo que consumen, cómo lo procesan, cómo es su metabolismo, cómo llega a integrarse en el cuerpo. Todos los días estamos decidiendo con lo que comemos nuestra salud. Es un pilar muy importante. Entonces ahí es donde me enamoro todavía más de la gastroenterología, de todo lo que es el aparato digestivo. Por supuesto que esto es el inicio, porque después viene cómo impacta la salud. Me he desarrollado desde 1995 en esta área. Después me voy a hacer una maestría, ¿no?, de difusión y comunicación científica. En ese tiempo en México no existía mucho la divulgación, ahora ya está más desarrollada. Pero en ese tiempo yo ya llego a hacer la maestría en el 2000 al 2003 y la hago en España, en la bonita ciudad de Barcelona, donde hago una maestría en comunicación científica con especialidad en medicina. Y bueno, lo más importante de esta maestría te da un enfoque a la comunicación científica para el sector médico y profesional y otro para la divulgación científica hacia el público en general y pues ¿qué es necesario? ¿No? Hay incluso en la normatividad internacional, la OMS ha reconocido que la divulgación científica y la comunicación es muy importante porque es llevarla a los pacientes, llevarla al público en general. Es un derecho. Y entonces es de esta manera que pues desde 2004 que regreso a México, pues me empiezo a incrustar en varias instituciones que lleva pues esta misión de llevar la comunicación científica. Bien comentabas, trabajo ahora ya con México desde hace 15 años, voy a cumplir en breve. Esta es la parte que a mí me apasiona. Por una parte ser parte del sector médico y llevar esta información para mejorar el estilo de vida y la salud y la prevención en las personas. Tienes un superpoder, María Angélica, porque el hecho de poder combinar comunicación con conocimiento de salud y específicamente en la parte de nutrición, permite romper ese eslabón que muchas veces se presenta entre los profesionales y el público en general, que a veces, me incluyo, tenemos miedo de preguntar porque creemos que lo que estamos consultando puede ser muy básico. Generando este puente donde podamos entender muy bien temas como el que vamos a conversar hoy, porque el punto de la nutrición, el intestino y la microbiota, pareciera que estuviéramos hablando de algo espacial, cuando incluso ya hay estudios que señalan al intestino como el segundo cerebro, como algo, y alguien decía, es normal que lo sea, porque cuando tú estás nervioso, sientes en el estómago las famosas mariposas, ese sentimiento que hay algo que te está transmitiendo tu organismo y que debes cuidarlo. Entonces, aquí te quisiera consultar, ¿cómo se relaciona, según la experiencia que has tenido, María Angélica, cómo se relaciona el intestino con nuestras emociones o con nuestro estado de ánimo? ¿Cómo hay esa conexión? ¿Por qué se da? Sí, esto es bien interesante y parte de que tendríamos que mencionar es el trato gastrointestinal que empieza en la boca y termina en el ano. Si lo extendiéramos, es muy largo, mide entre 7 y 9 metros, según la estatura de cada quien. Prácticamente es el segundo órgano más importante, más grande del cuerpo humano. Eso ya nos dice mucho. Todos los días estamos ingresando alimentos, líquidos, sustancias que están interfiriendo y que se van a absorber de alguna forma y van a llegar a la célula más lejana de nuestro cuerpo. Entonces, sobre esta pregunta que me haces, muy, muy importante, que es de qué manera el intestino tiene esta conexión a nivel cerebral, la respuesta es muy sencilla. Nuestro intestino está sumamente inervado tanto de vasos sanguíneos como de neuronas, y entonces hay neuronas que llegan a nivel intestinal, imaginemos como una red de cables, vamos a decir, que están conectados ahí
y que entonces en el momento que yo tengo un problema incluso de estrés psicológico y demás, pues lo va a resentir mucho el intestino por esta inervación a nivel intestinal. Y esas mismas neuronas llegan a parte del cerebro. Por eso se habla de una conexión bidireccional, o sea, en los dos sentidos, tanto que va al intestino como que llega al cerebro. Esa es la primera parte que sería interesante que todos supieran de por qué, si hoy estoy muy preocupado, muy estresado, directamente voy a tener a lo mejor molestias intestinales. ¿Por qué me duele? ¿Por qué tengo inflamación intestinal? Porque están llegando esas señales que prácticamente llegan al intestino. Y también hormonas como el cortisol, que le llegan a pegar al riñón. Entonces es muy importante toda esta conexión que hay, que va a estar prácticamente comunicando mi estado que voy a estar teniendo al intestino. Y luego lo interesante, cómo sube esas sustancias que se generan a nivel de intestino, que son como estimuladores, vamos a decir, o que van a ser como neurotransmisores, que van a subir también al intestino. Entonces, identificamos dos factores importantes. Una son las conexiones y otras son las sustancias que se están generando tanto a nivel cerebral como a nivel intestinal. Entonces, de esta manera es que tenemos un cuerpo muy comunicado. Es que es una maravilla el cuerpo que tenemos. Realmente todo influye. Estamos mediados por esta inervación y estamos mediados por estas sustancias que se producen a nivel intestinal. María Angélica, tengo una pregunta que va muy vinculado a lo que estás comentando, pero antes de hacerla necesito preguntarte para poder dar mayor contexto a la audiencia. Cuéntanos qué es la microbioma, por favor. Sí, justo iba a tocar ese tema, pero para no confundir, mencioné la parte fisiológica un poco. Justamente la microbiota intestinal, que es el primer término que surge hace aproximadamente al menos unas décadas, 2 o 3 décadas, es un conjunto de microorganismos que viven, pero ojo, nuestra microbiota a nivel de todo el cuerpo, vamos a decir que se llama así microbiota. Si tomamos una muestra de nuestra piel, tenemos una microbiota. Si tomamos una muestra de mi oído, tengo una microbiota. Si tomamos de cualquier parte de mi cuerpo y más de las partes húmedas, tengo una microbiota. Ahorita vamos a decir que es la microbiota, pero a nivel intestinal se concentra la mayor parte de microbiota del cuerpo. Imagínate qué tan importante es la microbiota, que si conjuntáramos toda la microbiota que tenemos en el cuerpo, es alrededor de 1,5 a 2 kilos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo peso 50 kilos y me quitan toda la microbiota que tengo, pues serían 2 kilos menos. O sea, yo pesaría 48 kilos. Wow. Por ahí se dice, y ha habido pacientes que nos dicen, pues entonces que me quiten la microbiota para que yo baje de peso. Pero no, aquí lo interesante es que la microbiota son como aquellos pequeños microorganismos que viven en nuestro cuerpo, que habitan en nuestro cuerpo y que están sobre la superficie de nuestro cuerpo. Específicamente en la microbiota intestinal, entonces, son aquel conjunto de bacterias, virus, hongos, no nada más son bacterias, bacterias, virus, hongos, que están, incluso virus, que viven ahí, vamos a decir, en una homeostasis o en sincronía. Cada uno de nosotros tenemos una microbiota compuesta por millones de bacterias y que son diferentes especies, la estamos definiendo todos los días. Y para saber lo más importante en la microbiota puede ser equilibrada, vamos a tener una eubiosis, o puede estar desequilibrada y vamos a tener una disbiosis. Y en la disbiosis tenemos bacterias malas, vamos a decir, con es menos variada esa microbiota, y nosotros lo que necesitamos es una microbiota buena, porque si no tenemos buenos inquilinos en nuestro organismo, van a actuar a nuestro favor. Si nosotros tenemos una microbiota con disbiosis o una microbiota desequilibrada con más bacterias malas, pues vamos a tener a lo mejor hasta una inflamación intestinal que a lo mejor no nos damos cuenta, porque prácticamente la inflamación va a estar ahí y a lo mejor va a tener un poco de síntomas, pero no va a llegar a mayores. Y puede estar viviendo con una microbiota desequilibrada
y no darme cuenta. Solamente me doy cuenta porque tengo algunas molestias. Pero entonces es muy importante por eso equilibrar la microbiota intestinal. Justo sobre ese punto quería abordar, y por eso la pregunta sobre la microbiota, que es, ¿cuáles son las señales que nuestro cuerpo nos da cuando tenemos, como lo mencionaste, una disbiosis o una microbiota desequilibrada? Pero por favor, no me respondas ahora. Vamos a un corte y al regreso nos va a explicar María Angélica cómo identificar en nuestro cuerpo cuando nuestra microbiota está desequilibrada. Ya regresamos. Somos Sport Madness. Nos dedicamos a hacer realidad los eventos deportivos de empresas, escuelas, universidades e instituciones gubernamentales. Desde carreras empresariales para celebrar una fecha especial o para aportar a una causa social, organizar tus torneos de fútbol, pádel, básquet o golf, ofrecer conferencias de bienestar o crear team buildings con componentes deportivos. Visítanos en www.sportmadness.club y hagamos realidad tu próximo evento deportivo. Muy bien, muchísimas gracias. Regresamos del corte y ahora en la pregunta anterior dejamos en el aire cómo identificar, y aquí María Angélica nos va a ayudar a ver en qué momento está desequilibrada nuestra microbiota, cuáles son esos signos que aparecen en el cuerpo y por supuesto si está desequilibrada, también preguntarle a María Angélica cómo podemos hacer para equilibrarla. Justamente nosotros tenemos esta microbiota intestinal o estos microorganismos que viven y que están habitando constantemente ahí en nuestro intestino. Hagan de cuenta que están encima de nuestro intestino viviendo. Así como los grillos en los bosques, vamos a decir que así están viviendo en nuestro intestino. Entonces, ¿qué pasa? Al vivir ahí, es su hábitat. Están prácticamente secretando sustancias, haciendo su metabolismo. De hecho, se ha visto que en la microbiota intestinal es un nuevo órgano metabólicamente activo y que también tiene un genoma propio. Es decir, así como nosotros tenemos nuestros genes, ellos tienen también sus genes. De hecho, se ha visto que el genoma, los genes de estos microorganismos, incluso son mucho más que los que tenemos los humanos. Se habla incluso de una tendencia a que mi madre, mi padre, me heredó esa parte del microbioma que yo tengo, pero yo la defino con mis acciones diarias, que eso es lo que vamos a hablar en un momento. Entonces, entrando un poquito más en lo que bien comentas, Adolfo, pues resulta que estos pequeños inquilinos que viven allí y que están habitando ahí en nuestro cuerpo, pueden estar con esta actividad metabólica, con esta actividad genética, haciendo que mi intestino o esté en buenas condiciones, tengo un intestino anatómicamente y fisiológicamente bien, o puede ser que estos microorganismos estén haciendo lo contrario, ¿sí? Al producir sustancias o metabolitos, así les llamamos, estos metabolitos, estas sustancias que pueden estar obteniendo una actividad proinflamatoria en el intestino o teniendo esta actividad benéfica. Recordemos además algo muy importante. Tenemos aproximadamente más del 50% del sistema inmunológico de nuestro cuerpo general se encuentra a nivel intestinal a través de las placas de Peyer que tenemos ahí en el intestino. Entonces imagínate que tenemos a estas bacterias, a estos microorganismos, estos virus, sobre tu placa de Peyer, y esta placa de Peyer prácticamente va a estar determinando tu inmunidad. Por eso es bien importante, no nada más para el funcionamiento del intestino, sino también para la parte inmunológica, ¿no? Porque van ahí varios mecanismos que son un poquito complicados, no quisiera confundir a la audiencia. Pero lo más importante es que va a estar ayudando, pues, primero, a que se absorban bien los nutrimentos que estamos consumiendo, número 1, y número 2, a la inmunidad. Entonces, ¿de qué manera yo me doy cuenta, que eso es lo que preguntabas, que yo puedo estar teniendo un problema de disbiosis, de mala, de que no se está equilibrando, no está bien equilibrada mi microbiota intestinal? Bueno, pueden ser desde aspectos muy sencillos, como que a lo mejor pueda empezar a tener diarreas frecuentes,
o que pueda tener a lo mejor malestares frecuentes, ¿no? De a lo mejor inflamación constante, molestias digestivas, a lo mejor pueda tener un estreñimiento constante. Ojo, también hay entidades clínicas y enfermedades que me pueden estar dando esto. No quiere decir que sea específicamente la microbiota, pero puede ser una señal de que puedo estar teniendo esta disbiosis. Algo común es estarme enfermando constantemente de enfermedades gastrointestinales, ¿sí? Normalmente hay medidas que podríamos estar tomando para justamente poder asegurarnos en medida de lo posible de tener una microbiota intestinal saludable. Y hay un punto que también María Angélica me hacía el favor de comentar, que es la diferencia entre la microbiota y la microbioma. ¿Nos puedes orientar sobre ese punto, María Angélica, por favor? Sí, la microbiota vamos a definirla como ese conjunto de microorganismos que viven en nosotros y que están teniendo una actividad metabólica en general como cualquier órgano. Microbiota, entonces, microorganismos que viven ahí con nosotros, y microbiota intestinal, microorganismos que viven específicamente en nuestro intestino. La mayor parte se concentra en el colon porque son anaeróbicas, aunque algunas son facultativas, o aeróbicas que viven un poquito más arriba de nuestro aparato digestivo porque le llega el oxígeno, ¿sí? Entonces, ese sería el término de microbiota. Microbioma ya implica el genoma, la genética, los genes de esas bacterias o microorganismos, virus y demás que viven en nuestro intestino. Entonces, ya implica la parte genética de nuestras bacterias. Entonces, es nuestra genética, nuestros genes, más los genes de nuestros pequeños inquilinos que ahí viven. Muy bien, y entonces, con esta información que nos está brindando María Angélica, vamos a entrar en un punto súper importante de esta conversación y les voy a confesar, es la razón por la cual le he pedido a María Angélica que nos acompañe, porque como se lo comenté a ella en un momento, la escuché en una entrevista, seguramente lo vamos a colocar en los links de este episodio, donde vimos su facilidad para explicar un tema que puede ser un poco a veces complicado, y es el papel que juegan los probióticos en el cuidado de la microbiota y por qué es importante que estos lleguen vivos al intestino. Por favor, María Angélica, ¿nos puedes orientar sobre ese punto? Sí, claro que sí. Muchas gracias por tu comentario. Prácticamente nosotros vamos a decir que este descubrimiento que hace algunas décadas sobre el tema de la microbiota, el microbioma, ya es tema de incluso muchos congresos a nivel internacional. Nosotros aquí en México hacemos uno cada 3 años y también a nivel internacional, principalmente en Asia, empezaron este tema de la microbiota intestinal, de los probióticos, de los prebióticos, de los alimentos funcionales. Eh, y prácticamente se ha ido regulando. En México no tenemos una regulación como tal, pero a nivel internacional sí que la hay. De hecho, empezó así esta regulación. Y hay un sistema que se llama FOSHU que habla de los alimentos funcionales. Pensemos en que hay un universo que se llama alimentos funcionales. Y dentro de este universo tenemos a los 3 actores principales, que son los más importantes o que han tenido más evidencia científica, son los probióticos, que son microorganismos vivos, que al consumirse en una cantidad adecuada, pueden dar un beneficio a la salud. Esa es como la condición para que un microorganismo, una bacteria, se pueda decir que puede dar un beneficio a la salud. Pero tiene que estar en cantidades adecuadas, que eso es bien importante, y tiene que tener un respaldo científico. Esos son los probióticos y la OMS ya los reconoce abiertamente, y para que se dé el aval de que sea un probiótico, tiene que cumplir con varias funciones, como bien comentadas. Primero, tener el sustento científico, tiene que demostrar que llega vivo
desde que se consume hasta que prácticamente pues el paciente, por ejemplo, la persona puede estar, por ejemplo, analizándose que cuando se hace la contabilización en las heces fecales, se ve que llegaron, ¿no? Entonces, muchos productos se pueden, o muchas cepas se pueden ostentar como probióticas, pero la única forma es demostrar esa parte, que llegan vivos a través de todo el tracto gastrointestinal, pues sobre todo por los jugos biliares y todas las condiciones que van a ir pasando a través de todo el tracto digestivo. También tiene que incluirse en cantidades adecuadas y eso cada cepa demostrará la cantidad que debe de ser. Como términos generales podríamos decir que los probióticos andan todos los probióticos, ¿cómo se miden? Se miden en unidades formadoras de colonias. Y normalmente tendríamos que estar contabilizando así. Un probiótico también tiene que demostrar pues este paso por el tracto digestivo, pero recordemos además que hay probióticos que son en alimentos y otros que están en suplementos. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que son los probióticos, porque podríamos hablar muchísimo más. Luego tenemos a los prebióticos, que son como las fibras, ¿no? Ojo, no todas las fibras dietéticas son prebióticos, pero ese sería tema de otra situación, hablar de los prebióticos, que son muchas veces aquel como sustrato que usan los probióticos para alimentarse a nivel intestinal. Entonces, tú comes alguna fibra, consumes un probiótico y entonces ahí a nivel intestinal creas un buen ambiente. Luego tenemos a los antioxidantes y vienen varios grupos más de alimentos que, bueno, ahorita no sería el caso hablar para no salirnos de tema, pero lo más importante son estos dos elementos. En cuanto a los probióticos que bien comentabas, en el mercado existen pues varios probióticos. Lo más importante es en la regulación internacional se tendría que especificar cuando un producto o cuando una cepa se pudiera sustentar como probiótico, tendría que decir 3 elementos importantes. Así como nosotros tenemos nombre y apellidos y somos muy específicos. O sea, si me dicen el primer nombre y el segundo apellido, el primer apellido, me voy a encontrar muchos sinónimos o muchas personas que se pueden llamar como yo. Pero si me dicen el segundo apellido, entonces ya difícilmente voy a tener una hormonina. Asimismo pasa con los probióticos. Tiene que decir el nombre, el género y la cepa. Entonces, con estos elementos podemos tener un probiótico con el nombre completo. Esa es la primera condición. La segunda condición es que se declare la cantidad de probióticos que se están dando, o sea, cantidad de bacterias que se están dando. Entonces, si nosotros hiciéramos como un análisis en el mercado, podremos estar encontrando que muchas veces no tenemos nombres completos, ¿no? No tenemos cantidades exactas. Podríamos hacer un ejercicio muy sencillo. Ir al supermercado, tomar ahí en la parte de los probióticos, principalmente por lo menos en alimentos, vienen en lácteos. Se ha visto que es de los mejores medios para que un probiótico o estas bacterias buenas puedan vivir. Porque en el momento que se producen hay una fermentación, pero en el momento que están ya en anaquel, pueden sufrir más fermentación por situaciones de la temperatura y demás, pero es interesante porque estos lácteos fermentados prácticamente se pueden estar conservando a través de esta fermentación que está haciendo la bacteria buena en el momento que pues se está, vamos a decir, en el proceso en el que llega al consumidor final. Y solo lo que vamos a sentir es que el producto va a ser un poquito más ácido y entonces a lo mejor por eso lo vamos a sentir un poquito más fermentado, pero no está echado a perder. Entonces, invito pues a las personas que vayan a un supermercado, que tomen un producto que diga que tiene probióticos, que vea el nombre completo. A veces algunos productos tienen una cepa, tienen varias cepas, pero lo más importante es la especificidad de esa cepa. Y la segunda es la cantidad que nos está proporcionando. Desafortunadamente no tenemos muchos productos que declaren
cepas completas, el nombre completo y las cantidades completas, ¿no? Que eso también sería muy importante. ¿Y por qué es innecesario? Porque en base al nombre completo, a especificidad de esa cepa y a la cantidad, es la parte en que en el estudio científico se va a estar respaldando la eficiencia para temas de prevención o para temas de estar coadyuvando alguna enfermedad. Hay muchas enfermedades que nosotros sabemos que tenemos que estar reforzando la microbiota. Y esos son temas ahora de muchos congresos. Wow, bueno, amigos, amigas, una mini cátedra que nos acaba de regalar María Angélica para que podamos hacer una identificación correcta. Y te tengo que preguntar a fuerza porque no lo puedo dejar pasar. Sé que Yakult, sabemos que Yakult tiene una cepa específica, la Lactobacillus casei shirota. Aquí quisiera preguntarte, ¿qué hace esta cepa especial y cuál es su evidencia científica? Fíjate, Adolfo, que tengo de hecho un taller que normalmente he desarrollado. Ahorita lo he desarrollado para profesionales de la salud, pero en poco tiempo espero desarrollarlo para el público en general. Y es sobre cómo identificar. A veces tenemos muchos probióticos que vienen aquí en el mercado de muchos orígenes y bueno, aunque todos tienen que tener su sustento, lo más importante es clasificarlos. Unos son alimentos, vamos a decir, ¿no? La mayoría están en lácteos y otros son suplementos que a lo mejor ya tienen una condición clínica para lo que se indica, pero que también lo puede estar consumiendo a veces las personas. No son medicamentos, a veces vamos a decir que es una sobrenutrición, porque pensamos que más es mejor y más bien tenemos que consumir de forma inteligente. Regresando a tu pregunta específicamente, y gracias, sí, nosotros tenemos una cepa que es exclusiva de la marca Yakult, nadie la podría sustentar, que se llama Lactobacillus casei shirota. Esta cepa, pues prácticamente ya casi faltan algunos años, poquitos, muy poquitos años, para que cumpla 100 años en el mercado. Wow. Es una cepa que fue desarrollada por un médico. En Japón, al ver los problemas, así como nosotros tenemos todavía problemas pues de desnutrición, de insalubridad, problemas gastrointestinales, pues se dio la tarea como de ver qué se podía hacer para erradicar esos problemas en Japón. Ellos también tuvieron esos problemas. Y entonces así es como descubre el Lactobacillus casei, pero nada más se descubrió el Lactobacillus casei. Y entonces la fue, vamos a decir, aislando y fortificando más, haciendo incluso que fuera más específica. Y entonces, pues sería muy largo. Lo más importante es que aisló lo que ahora conocemos como el Lactobacillus casei. Esta cepa, entonces, la incorpora, por supuesto, en un lácteo fermentado, porque se dio en un lácteo que no era fermentado en ese momento, que es la leche, y entonces se dio que ahí es donde vive mejor, ¿no? El Lactobacillus casei shirota, aunque también ya ahorita con la tecnología se ha visto que también hay otros medios, pero en ese momento fue como se creó. La bacteria Lactobacillus casei shirota tiene varios mecanismos de acción que sería muy largo de contar en este programa, pero los más importantes podríamos hablar de dos. El primero es que cuando tú lo consumes llega a nivel intestinal, se produce un ambiente ácido. Exactamente se produce el ácido láctico. Y alguien va a decir, pero yo produzco ácido láctico cuando estoy haciendo ejercicio y demás. Entonces, a nivel muscular tiene efectos el ácido láctico, a nivel intestinal justamente está como ahorita lo van a identificar, porque al generarse ese ácido láctico a nivel intestinal, promueve el movimiento o la peristalsis intestinal. Entonces, esos problemas de estreñimiento que normalmente podemos estar teniendo, pueden estar contribuyendo al movimiento intestinal. Es muy importante, y a lo mejor algún día hablaremos sobre la información de cómo podemos estar identificando nuestras heces fecales, bueno, ahora sí heces, porque dices que fecales ya no es tan necesario, nos pueden estar guiando de cómo está nuestra salud, cómo estoy haciendo el baño, si la heces está normal, está corrompida, tiene sangre o demás. Eso es bien importante. Entonces, sí tenemos que voltear a ver porque es un signo
que nos podría, o más bien una señal que nos podría estar dando una orientación. Entonces, ese es uno de los mecanismos que está bien identificado, que ayuda entonces al peristaltismo. Por otra parte, llega a nivel intestinal, y hablábamos un poco, recordando, de que están las placas de Peyer. Cuando Ujú. llega a las placas de Peyer, puede estimular ciertos mecanismos de interleucinas, ya es un mecanismo más molecular, y esas interleucinas que nos ayudan a disminuir las interleucinas proinflamatorias, para que inflaman, y estimula a las que sí son, vamos a decir, que buenas, y que nos ayudan a estimular el sistema inmunológico a través de este mecanismo de acción. Entonces, esos dos mecanismos están más que identificados en el Lactobacillus casei shirota. Ojo, no es un medicamento, estamos hablando de un tema de prevención, de coadyuvante, y entonces estos dos mecanismos que serían como los dos más importantes, sin embargo, podríamos hablar de muchos más, pero por cuestión de tiempo, de los que podríamos estar y que yo creo que podrían y quisiéramos que se quedaran en la mente de las personas. El peristaltismo y la parte inmunológica, que están bien identificados con el Lactobacillus casei shirota. Luego tenemos ahí algunas situaciones a nivel renal, como ventajas, a nivel de síndrome de intestino irritable, a nivel de alergias, a nivel de esta parte del intestino-cerebro, que también está muy interesante, pero no nos daría tiempo, pero yo que con estos dos mensajes es muy importante porque pues son base, ¿no?, para la salud. María Angélica, viene una pregunta entonces obligada, que es, una vez que yo lo ubico, ¿cuánto tiempo debería o se sugiere que deba consumir un probiótico para ver un efecto real en mi cuerpo? Esa es muy buena pregunta, Adolfo. Se ha dicho que nosotros, y alguna vez me hicieron y fue muy, muy buena, que fue, oye, ¿y cada cuánto cambia nuestra microbiota intestinal? Eso realmente, digo, lo mejor es como la piel, lo mejor es cuidarla toda la vida, ¿no? Desde que naces. Lo mismo pasa, al final, nosotros lo que tenemos a nivel intestinal es un epitelio. Si tomamos, por ejemplo, y vemos nuestro carrillo, que es atrás de nuestra mejilla, es un epitelio. Imagínense que así de verso está nuestro intestino. Lo tenemos que estar cuidando. Esas vellosidades a nivel intestinal nos ayudan a que se absorban los nutrimentos. Entonces, la piel y el epitelio, sobre todo, vamos a decir que se está recambiando constantemente, constantemente. Nosotros tenemos todos los días incluso cambio de epitelio, pero significativamente podríamos decir que en 20 días en total podríamos estar cambiando estas células epiteliales. Nunca es tarde, alguien puede tener ya dañado a nivel intestinal de las vellosidades. A veces es un poco revertible y a veces puede ser como una cicatriz. A lo mejor vamos caminando con esa cicatriz, pero podemos ir adelante y mejorando nuestras condiciones. Entonces, es importante, por ejemplo, el consumo de probióticos diario, porque se ha visto que nosotros consumimos el probiótico, como no es un medicamento, es un alimento funcional, lo podemos consumir diario sin ningún problema, y hay un recambio de esta microbiota, prácticamente es entre 48 y 72 horas. Si tenemos un cambio cada 48, entre 24 y 48 y máximo 72 horas, entonces yo tendría que estar consumiendo probióticos pues prácticamente de forma constante, de preferencia diario, para que esta microbiota y estos microorganismos buenos a nivel intestinal puedan tener este efecto. Recordemos también que estas bacterias buenas que voy a ingerir a través de los probióticos, como el Lactobacillus casei shirota, va a tener una competencia, que también de ese mecanismo no hablé, pero es importante, sobre las bacterias malas. Yo tengo bacterias malas, ingreso bacterias buenas, va a haber una competencia, y esta competencia normalmente con un probiótico, con todos, pues con este poder, vamos a decir, pues va a poder competir y pues derribar, vamos a decir en pocas palabras, a las bacterias malas, ¿no? Entonces, no hay microbiotas totalmente que digamos que son buenas, estamos expuestos al medio ambiente, a lo que comemos, entonces prácticamente tenemos que estar haciendo este equilibrio a través de ese consumo. Pero también me gustaría decir, Adolfo, que eso es muy importante,
y por eso los nutriólogos pues estamos trabajando aquí arduamente, es de que no es solamente consumir probióticos. Nosotros tenemos que estar trabajando con un estilo de vida saludable, donde prácticamente, por un lado, el pilar más importante, vamos a decir que es la alimentación. Entonces necesitamos tener una alimentación correcta, saludable, en la cual tengamos todos los grupos de alimentos, incluyendo incluso la hidratación, porque muchas veces ya no nos estamos hidratando con agua. No es que las bebidas las bebidas gaseosas sean malas, no. Quiere decir que hay alimentos de consumo ocasional, que las tenemos que dejar para uso ocasional. La hidratación es con agua, nuestra microbiota se va a fortalecer con el agua. Tenemos que tener un buen consumo de fibra dietética. Hemos dejado de consumir muchas verduras y frutas, a pesar de que nuestro país es muy rico, pero bueno, también es caro traerlo a las ciudades. De alguna forma necesitamos consumir, se dice de 5 vamos a decir que 5 raciones de frutas y verduras y frutas principalmente, y sobre todo comer, no solamente es comer lechuga, hay muchos elementos más que podríamos comer, como el pepino, como el betabel, como muchos aquellos que además no nada más nos dan fibra dietética, sino también nos dan vitaminas. Entonces, una dieta de aproximadamente 28-35 gramos de fibra sería muy bueno. La hidratación, pues se recomienda una caloría un mililitro por cada caloría que yo consumo, que van alrededor de 2 litros aproximadamente a lo largo de todo el día. Consumir desayuno, comida y cena. Sé que nos están viendo gente que tiene mucho trabajo, como muchos que somos, pues trabajamos en una oficina, que estamos sentados mucho tiempo, y que a lo mejor nos da tiempo de comer, que en la noche vamos a comer algo rápido. Entonces, es muy importante tener desayuno, comida, cena, no saltarse. La cena, hay gente que dice, yo ya no ceno. No, sí tenemos que cenar, pero la cena debe de ser ligera y sobre todo si es alta en fibra, que no sea alta en grasa, que no sea irritante y sobre todo porque, bueno, sería otro tema, el tema de las cenas. Y sobre todo también tener mis refrigerios. Preferir grasas saludables sobre las grasas saturadas. Y de alimentación podríamos hablar de mucho, pero es un pilar muy importante. El segundo pilar muy importante es la actividad física, y para los que estamos a veces mucho tiempo sentados, y hay pausas para la salud, que es levantarme de mi lugar, hacer un poco de ejercicio, incluso para los problemas y la salud de la columna vertebral. Entonces el ejercicio, por lo menos hacer 3 a la semana, y no hay pretexto, en casa podemos salir a pasear al perro, ¿no? Que tenga perro, o salir a caminar alrededor pues, de tu casa, ¿no? Otro es también dormir bien. A veces no estamos durmiendo bien y eso también está afectando mucho a la microbiota. Fíjate que se han hecho estudios en personas que o tienen mucho estrés y duermen mal, o las dos cosas. Entonces, esto alguna vez se caracterizó la microbiota, se analizó la microbiota de esas personas y se vio que tienen disbiosis. Entonces, también el dormir mal, también le estamos dando una mala vida a nuestras bacterias. Y también se ha visto que viene la colitis y viene simplemente intestino irritable, que es muy común pues en el sector, ¿no? De las personas que tenemos pues unas cargas de trabajo fuertes, ¿no? Viajes, incluso la diarrea del viajero. También se ha hablado de eso, el tema de la microbiota, que también sería muy largo. Pero sería el tercer pilar importante, el descanso. Y luego, en general, el control del estrés. No quisiera dejar de mencionarlo, porque creo que se ha vuelto a una moda. Es decir, estoy estresado, tengo mucho trabajo. Me parece que está asociado el éxito con el estrés. Y yo invitaría a todo el mundo que reflexionáramos, que hiciéramos una pausa para nosotros, para los nuestros, para nuestra familia y para nuestro futuro, porque prácticamente pues la pirámide poblacional se está invirtiendo en México. Se pronostican ya muchos adultos mayores y la calidad de vida se tiene que trabajar desde ahora. Entonces, por eso me gustaría pues mencionar todos estos, ¿no? O sea, nosotros estamos conscientes de que no nada más es el, el- el indicar o el decir consuma solo probióticos, sino tengo un estilo de vida saludable integral, ¿no? Donde pues nos liberemos del estrés o aprendamos
a controlar el estrés, que eso es bien importante, ¿no? Tenemos varios signos de cuando tenemos mucho estrés, que si se cae el cabello, que si tenemos colitis, y todo esto podemos atacarlo ahora para no caer en una enfermedad y matizar. Muchas enfermedades están matizando y estamos teniendo problemas por esta falta de tiempo hacia nosotros mismos. Me encantaría reforzar ese último punto que has presentado de una manera muy equilibrada: el ejercicio, el dormir, la alimentación, la hidratación y el manejo del estrés, el cortisol. Porque hoy en día, como bien lo mencionas, se habla muchísimo de longevidad, se habla de que ya las personas están viviendo más de lo que vivíamos años antes. Pero la gran pregunta es, ¿cómo quieres llegar a los 50? ¿Cómo quieres llegar a los 60, a los 80 o a los 90? Porque puedes llegar seguramente a los 80, pero quieres llegar en una cama, o quieres llegar activo, abrazando, corriendo, caminando con tus nietos, disfrutando la vida, que al final de eso se trata. Y la verdad, María Angélica, ha sido una exposición muy clara, me atrevo a decir que incluso muy hermosa, de cómo todo está perfectamente coordinado. Por último, preguntarte, ¿dónde las personas que te están escuchando te pueden seguir, pueden conocer más acerca de lo que tú estás haciendo en Yakult? ¿Cuáles son tus redes o cuáles son los puntos de contacto en donde pueden las personas estar atentas a lo que tú estás compartiendo? Sí, bueno, primero que nada, gracias. Creo que siempre es un placer. A mí me encanta estar con el paciente. Me deja mucho, sobre todo aprender lo que muchas veces yo no alcanzo a ver, y me alimento más como comunicadora y divulgadora científica en el área de nutrición. Nos interesa mucho, Adolfo, que la gente sepa lo que son los probióticos, porque a veces pensamos que la gente consume Yakult por el beneficio, pero nos damos cuenta que muchas veces es por el sabor, que está muy bien, pero lo más importante es el beneficio, ¿no?, de los probióticos que están surgiendo como alimentos funcionales. Y también tenemos redes sociales aquí en Yakult como tal. Está la página de YouTube, que es la general. Pues sí, a veces estoy en algunas entrevistas, como tal, la página de internet de Yakult, que es www.yakult.com.mx, y pueden mandar las preguntas, me pueden decir que me vieron aquí en tu programa, con mucho gusto me las pasan directamente. Bueno, no sé, también podría dar el correo electrónico, que aquí directo es maranda, o sea, es maranda, @yakultmex.net. O sea, net.net. Excelente. Maestra María Angélica Díaz Aranda, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado. Y gracias a ti que nos estás escuchando o viendo en el podcast de Equilibra, donde exploramos hábitos, ideas y herramientas para cultivar una vida más saludable, plena y sobre todo en equilibrio. Atento, atenta a nuestro próximo episodio, que muy pronto vamos a seguir con nuestra línea de comunicación basada en liderazgo en las organizaciones. María Angélica, que tengas un increíble día. Un gusto, Adolfo, y saludos a todos.